Charla Retiro Mensual, mes de agosto del año 2022. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tema a tratar en esta charla es la alegría, optimismo, visión positiva, reconocer las emociones y gestionarlas. La alegría es un estado de ánimo producido por un acontecimiento favorable que suele manifestarse con signos exteriores como la sonrisa, un buen estado de ánimo y el bienestar personal. Nos la definen también como una emoción positiva que suele venir acompañada de bienestar y gozo. Se genera como el resultado de un acontecimiento positivo y es algo pasajero y no suele durar mucho tiempo. Para estar alegres, además de estar cerca de Dios, en quien se fundamenta nuestra alegría, es importante considerar las emociones, conocer el papel que juegan en nuestra vida y aprender a canalizarlas. Hablaremos de varios conceptos y factores que afectan la alegría y el estado de ánimo. Algunos de ellos son el rencor, el resentimiento y la rabia, la ira y la cólera. De ellos, conoceremos en qué consisten, qué los causa y cómo podemos superarlos. Pero también hablaremos de afectividad, de la empatía, la compasión, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Esta información nos puede orientar y en ella deberíamos profundizar por nuestra cuenta para aprovecharla mejor. Iniciaremos con la afectividad y la definimos como una cualidad psíquica por la que una persona es capaz de experimentar o vivenciar lo que sucede alrededor de ella. Podemos decir que es el modo como nos afectan interiormente las circunstancias que están a nuestro alrededor. El resentimiento y la rabia. El resentimiento es el sentimiento que tenemos hacia una persona cuando la culpamos de algún daño, de alguna ofensa, y a veces puede ser producto de la imaginación, pero si no la canalizamos correctamente, podemos ser hostiles, podemos tener reacciones de odio, de ira y de culpar a la otra persona del daño recibido. Incluso se puede llegar a querer desear la venganza física, es decir, golpes, empujar a la persona, entre otros, o la venganza psíquica, que es, por ejemplo, un insulto, malas palabras contra la otra persona. El sentimiento de rencor hace que la persona se aleje y recuerde continuamente el daño que le ha causado otra persona, incluso desear la venganza de ella. La intensidad del rencor depende de la intensidad y duración del daño recibido. Lo que más nos afecta es cuando una persona cercana y querida nos hace daño. Y eso es lógico porque son las personas que tenemos más cerca y que nunca pensamos que esto puede pasar, sino que son las personas que más nos aman. Aunque el rencor y el odio suelen aparecer juntos, el rencor es una barrera afectiva que no permite sentir afectos positivos, ni mantener la relación con alguien por temor a volver a sufrir ese daño ocasionado. Cuando una persona siente odio hacia otra, se manifiesta como una emoción que provoca deseos de causar el mal y la venganza de manera más profunda que el rencor. Los deseos de venganza son más fuertes en el odio que en los del rencor. Saber que la persona que ha hecho daño
sufre. A algunas personas les puede alegrar, pero el rencor igual no pasará, seguirá allí. Como personas coherentes y en la lucha constante por ser mejores personas e influir en el ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos, tenemos muchas oportunidades para trabajar las emociones y ayudar a otras personas para ser buena influencia en el ambiente en el que nos relacionamos o ellas se relacionan. En ocasiones de diferencias o de conflictos, es bueno agradecer la ayuda que recibimos, es bueno dar amor y permitir que el tiempo pase y que sanen las heridas, esperar que las emociones se calmen, quizá conversar para aclarar las cosas y perdonar permite que haya entendimiento entre ambas partes y disminuye el sentimiento de odio o de rencor que pueda obstaculizar una relación estable entre varias personas. El rencor hace sufrir a la persona que lo siente y también al que lo causa, por el rechazo que recibimos como consecuencia del hecho. La mejor recomendación en estos casos es perdonar o pedir perdón, olvidar lo que ha sucedido, rectificar en el obrar y darle tiempo al tiempo para que el sentimiento de rencor disminuya, aunque nos cueste. Las personas que son capaces de amar, de perdonar las ofensas que han recibido de otros, y las personas que no suelen guardar rencor u odio, son más felices y se relacionan mejor porque el amor es incompatible con los afectos negativos. Las personas que son más sensibles afectivamente, en cambio, sienten el daño recibido con mayor profundidad y tienden a ser más rencorosas. Por ello conviene evitar todas las emociones negativas y aprendamos a perdonar, olvidar los tropiezos y conflictos y procurar amar más a las personas, tomando en cuenta que nosotros también en ocasiones podemos causar en los demás estas emociones negativas. La ira, cólera y rabia. La ira es una emoción natural negativa que cuando es muy intensa se llama cólera o furia y surge cuando se sufre por algún mal físico que no deseamos o por la carencia de un bien deseado. La ira tiene la finalidad de proporcionar una fuente de energía adicional a la de la voluntad, con el fin de superar algún obstáculo en el momento en que yo quiero alcanzar algo. Igualmente, le advierte a la razón que hay una necesidad física o psicológica no satisfecha que produce frustración por el obstáculo que no permite obtener el bien deseado. En el día a día hay muchas causas de sufrimiento que nos generan frustración. Su intensidad depende en gran parte de cómo la persona afectada maneja la frustración. Y entendemos por frustración la capacidad de tolerar el sufrimiento sin enfadarnos. Y de la resiliencia, que es la capacidad de sobreponernos y recuperar la normalidad psíquica en los periodos de sufrimiento. La frustración y la resiliencia están desarrolladas en las personas dependiendo de las reacciones emocionales que han sido manifestadas en los sufrimientos previos y a su vez dependen de los ejemplos que hemos recibido de los educadores, de los padres, de las personas mayores que han tenido influencia en la vida de esa persona y de la sensibilidad emocional natural determinada genéticamente. La ira, como el miedo, se relacionan con la conciencia de sufrimiento personal. El miedo surge cuando
La situación que hace sufrir no está todavía presente, mientras que la ira lo hace cuando ya está presente y causa un sufrimiento. Como el miedo ya hace sufrir, pues produce frustración por la necesidad de una seguridad que no ha sido satisfecha, es frecuente que las personas con miedo suelen sentir también ira, con una intensidad proporcional a la del miedo, y al igual que en el caso del miedo, también hay una ira normal y otra patológica. La ira patológica suele manifestarse por exceso y no por defecto. Esta provoca en la persona disgustos excesivos y sin una causa aparente provoca que la persona tenga reacciones desproporcionadas. La ira de máxima intensidad la denominan furia o rabia y suele acompañar al sentimiento de odio. Cuando la ira es muy intensa, se pierde el control de la voluntad y hay explosiones de violencia que son irracionales. Este tipo de ira extrema puede ser ocasionada, puede deberse a alguna alteración cerebral crónica o pasajera que tenga la persona, como por ejemplo la irritabilidad neuronal congénita o adquirida, a lo mejor alguna forma de epilepsia del lóbulo temporal, la personalidad explosiva intermitente, el trastorno orgánico de la personalidad, el consumo de alcohol y de drogas que son estimulantes, y el síndrome de abstinencia de alguna sustancia. La causa más frecuente es una personalidad con escasa tolerancia a la frustración, que alimenta el fuego de la ira con justificaciones racionales y que lo que hace es producir un incendio de ira que la persona no puede controlar. La ira puede ser patológica también por la dirección anormal de la conducta violenta. La dirección normal de la violencia es la que está dirigida a superar el obstáculo que provoca la frustración. Hay personas que dirigen la violencia hacia personas u objetos inocentes. Cuando se provoca el sufrimiento en otra persona, disminuye la frustración y de la ira originada por el sufrimiento propio, porque cuando una persona sufre con otra, no siente la soledad, que también lo podemos considerar como un sentimiento negativo. Por esta última razón, ver a otras personas sufrir la misma pena que también estamos sufriendo puede ocasionar un alivio. Y a este fenómeno se le puede denominar catarsis, que puede producirse como purificación de las pasiones, en este caso de la ira, y que puede darse también en otras emociones negativas bastante intensas. Cuando hablamos de rabia, nos referimos a la enfermedad que es producida por el virus de la rabia, que es la que afecta a los perros y a los humanos que han sido mordidos por un perro rabioso. Este virus afecta gravemente las neuronas del cerebro y puede inducir a la violencia física. Ahora vamos a hablar sobre la empatía y la compasión y además el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. La empatía es una habilidad afectivo-intelectual que se desarrolla con el interés por la manera de los demás, conocer el lenguaje corporal de los diferentes afectos, identificando lo que siente y expresa externamente la persona con su comportamiento. Somos empáticos cuando entendemos los afectos propios y cuando yo puedo situarme en el lugar de la otra persona, entender las causas y consecuencias de mis emociones y las de los demás. Con la empatía,
las personas pueden compadecerse de los demás, de sus sufrimientos o de sus circunstancias, cuando estos tienen sentimientos negativos producidos por el sufrimiento. Y de esta manera, cuando compartimos el sufrimiento, la verdad es que pesa menos y afecta un poco menos a la persona porque se siente acompañada y no siente esa soledad que definitivamente aumenta el sufrimiento que la persona está padeciendo. Es deseado ser personas empáticas, que fácilmente podemos salir de nosotras mismas y meternos imaginariamente en la otra persona, tratar de entenderlos y de entender la situación que están viviendo, la realidad de vida, con sentimientos, por supuesto, positivos, para no ser personas egocéntricas, ser personas que más bien pensemos en el otro y que no demandemos la atención y estemos centradas en lo que nos afecta a nosotros. Tampoco deseamos tener una actitud defensiva culpando a los demás de los afectos negativos que podamos estar experimentando. A las personas que son egocéntricas se les dificulta mucho ser empáticas. Las personas temerosas, inseguras, las personas que son desconfiadas, cuando están con los demás tienen una actitud defensiva, que les hace estar pendientes más bien de quedar bien, de ser aceptados por todo el mundo, de ser aplaudidos, y por esta razón no son capaces de olvidarse de ellas mismas y ponerse en el lugar del otro para poder entender cómo se siente la otra persona o por lo que está atravesando y cómo están influyendo sus afectos en su comportamiento social. Es necesario, para ser empáticos, colocar el yo en segundo plano, poder entender a la otra persona, poder entender al otro y poder compartir la situación que esa persona está viviendo. Sin ese buen entendimiento de los demás, es difícil que la convivencia, que la comunicación con los otros pueda ser habitualmente positiva. Por el contrario, serán frecuentes los conflictos que provocan mucho sufrimiento a ambas partes. Sabemos que el ser humano necesita relacionarse con otras personas y por ello es que vivimos en sociedad e interactuamos con otros para satisfacer nuestras necesidades materiales y psicológicas. Es importante aprender a relacionarnos y a sociabilizar de manera positiva para que la convivencia con otros sea lo más agradable posible. Sociabilizar es una característica importantísima de la personalidad y consiste en saber relacionarnos con los otros de manera que la convivencia sea lo más agradable posible. Para lograr esto, yo debo primero conocer y dominar mi manera de ser y aprender también sobre las emociones y la personalidad, la afectividad y la relación que existe entre ella y la razón y la voluntad. Trabajar también mis afectos personales, así como conocer a las otras personas y su manera de ser. Por eso, para desarrollar la sociabilidad es muy importante que entendamos el funcionamiento de la afectividad propia y la ajena. Resolución de conflictos. La resolución de conflictos nos permite tener la paz y la serenidad que necesitamos para relacionarnos y ser empáticos con los demás. Para minimizar los conflictos y poder tener mejores relaciones con los otros, es necesario tener un buen control de la afectividad propia para evitar las reacciones impulsivas y rápidas y trabajar o ser de manera negativa cuando tratamos con los demás y tenemos diferencias de opinión, diferentes caracteres, personalidades, gustos y preferencias. Hay una cualidad personal que se llama tolerancia a la frustración y esta está relacionada con la capacidad que tenemos de sufrir.
Así, las personas pueden reflexionar y decidir cómo actuar para lograr el bien común. Las personas que resuelven positivamente los conflictos pueden prever y evitar los conflictos con las demás personas. Las personas que son generosas, caritativas, las personas que aman y piensan en los demás, buscan la manera de evitar los conflictos. No les gusta la confrontación y son capaces de perdonar y olvidar las ofensas y las confrontaciones. Estas personas son consideradas como sembradoras de paz y de alegría y buscan también la unión y el entendimiento entre las personas de un grupo. Después de haber escuchado estos aspectos que pueden afectar nuestro carácter, nuestra personalidad y conocer sobre herramientas que nos ayudan a canalizar las diferencias con las demás personas, aprovechemos al máximo todos los recursos que nos facilitan y la información que aporte conocimientos positivos para la ayuda propia y la de otros. Hoy en día, con la velocidad acelerada del mundo en el que vivimos, con la cantidad de recursos que están a la mano y el acceso a las redes sociales, tomemos en cuenta que podemos influir positivamente en los círculos en los que nos relacionamos. Podemos enseñar con el ejemplo y el conocimiento adquirido a lo largo de nuestra vida. Podemos influir en los hijos, enseñar a los hijos, a los sobrinos, a los jóvenes. Podemos también ayudar a las personas con las que trabajamos, a los vecinos, a todas las personas que tienen relación con nosotros. Y también podemos ayudarlos a respetar la otra persona, a sociabilizar, a ser compasivos ante las dificultades de los demás. Ayudemos o enseñemos sobre la generosidad y la empatía. Tenemos que tratar de dejar huellas positivas que marquen la diferencia en los entornos familiares, en los entornos laborales, entre otros, y procurar la unión para lograr el objetivo que nos hemos trazado entre todos. No es solo en los entornos de trabajo, como equipos de rendimiento, sino en la familia, como el equipo de trabajo que logra la cooperación de todo el grupo familiar. Por supuesto, lográndolo con la colaboración de todos los miembros, incluyendo a los más pequeños y a los mayores. Hay mucha información y herramientas de conocimiento positivo y que aporten verdaderamente una riqueza intelectual para todos. Seamos selectivas en lo que leemos, en los autores y en lo que escogemos ver, y aprovechemos al máximo para aportar positivamente en nuestro entorno y en la sociedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.